Bienvenido al canal Secretos de la Eternidad. Aquí exploramos los pasajes más intrigantes y poco comentados de las Escrituras, revelando detalles que muchos desconocen. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y por supuesto, comenta abajo con tu opinión sobre el tema de hoy. Quizás tu opinión aparezca en el próximo video. La historia del Arca de Noé es conocida por millones de personas en todo el mundo. Un hombre justo, elegido por Dios, construyó un barco gigantesco para sobrevivir al diluvio que exterminó a la humanidad. Animales de todas las especies se aparearon, las aguas cubrieron la tierra y nació un nuevo comienzo. Pero hay un detalle oscuro y enigmático del que casi nadie habla. Dos grupos de seres fueron rechazados por Dios y excluidos, no por accidente, sino por decisión deliberada. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre los hijos de Dios y mujeres humanas, propagaron la violencia y la corrupción por toda la tierra. Eran poderosos, temidos y completamente contrarios al propósito de Dios. Junto con ellos, los ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su lugar para corromper a la humanidad, también fueron excluidos de la salvación. Y entonces, cuando el arca estuvo lista, fue Dios mismo quien cerró la puerta, sellando el destino de los que quedaron fuera. A partir de ese momento, ya no hubo tiempo para el arrepentimiento ni la misericordia. El juicio había comenzado. En la antigüedad, la historia de Noé y su arca ya era conocida como un hito de fe y obediencia. Noé era un hombre justo, apartado por Dios para sobrevivir a un evento sin precedentes, el diluvio que barrería a la humanidad y limpiaría la tierra de corrupción. Animales de todas las especies entrarían en la inmensa embarcación de dos en dos, que desafiarían las aguas embravecidas hasta que pudiera comenzar una nueva era. Pero tras esta narrativa tan repetida, se esconden misterios rara vez explorados. Pocos saben que Dios excluyó deliberadamente del arca a dos tipos de seres poderosos y enigmáticos que no tendrían parte en la salvación. ¿Quiénes eran? ¿Por qué no se les dio la misma oportunidad que a los demás? ¿Qué habían hecho tan gravemente para quedar abandonados a su suerte mientras otros buscaban refugio? En aquellos días, la humanidad estaba sumida en la corrupción, la violencia y la inmoralidad. Los hombres se habían desviado completamente de los caminos de Dios, entregándose a toda clase de perversión. El mal se multiplicaba a un ritmo alarmante y los corazones se endurecieron, centrados solo en el pecado. Ante esta oscura realidad, Dios tomó una decisión radical: destruir todo lo corrompido y comenzar un nuevo ciclo con lo que aún permanecía puro. Sin embargo, antes de ejecutar su juicio, ofreció una oportunidad de salvación. Entre toda esa generación depravada, un hombre sobresalió: Noé. Las Escrituras registran que fue justo, intachable en su generación y caminó con Dios. Por lo tanto, fue elegido para una misión sagrada: construir el arca que simbolizaría la separación entre la destrucción y la preservación, el juicio y la misericordia. Durante 120 años, Noé trabajó según las detalladas instrucciones dadas por Dios mismo, predicando y advirtiendo a la gente de lo que estaba por venir. Aunque la mayoría se burlaba, él perseveró. El arca serviría de refugio no solo para su familia, sino también para ejemplares puros de todas las especies animales. Sin embargo, no todos tendrían derecho a pasar por su puerta. Contrario a lo que muchos imaginan, Dios no permitió que todos los seres vivos participaran en ese rescate. Dos grupos específicos fueron rechazados: los Nefilim y los ángeles caídos. Ambos estaban profundamente vinculados a la corrupción que infestaba la tierra y fueron responsables de gran parte de la degradación espiritual y moral de la humanidad. Según Génesis 6, los Nefilim surgieron de una unión prohibida. Los hijos de Dios,
interpretados por muchos eruditos como ángeles rebeldes, tomaron mujeres humanas y de esta mezcla nacieron gigantes, seres híbridos, violentos y llenos de maldad. Eran conocidos como hombres de renombre, pero su fama no provenía de la justicia ni la valentía, sino de un poder brutal e incontrolado, capaz de dominar, esclavizar y sembrar el caos. No solo representaban una amenaza física, sino también espiritual, representando una distorsión de la creación original y un desafío directo al orden establecido por Dios. Su influencia fue tan grande que la violencia cubrió toda la tierra, lo que provocó la sentencia divina registrada en Génesis 6:13. Voy a acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Detrás de los Nefilim estaban los ángeles caídos, seres que abandonaron su lugar celestial, desobedecieron a Dios y se involucraron en los asuntos humanos, propagando la rebelión y la corrupción. No se limitaron a observar, se convirtieron en artífices del caos. Como castigo, muchos fueron encadenados y arrojados al abismo, esperando el día del juicio, como se registra en 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6. Dios no permitió que estos seres entraran en el arca, pues no formaban parte de la creación que deseaba preservar. Su exclusión fue un juicio final, un acto de justicia para purificar la tierra de la maldad profundamente arraigada. Cuando, tras décadas de trabajo, el arca estuvo lista, llegó el momento de la separación final. Dios le ordenó a Noé que entrara con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, llevando una pareja de cada especie animal. La puerta se cerraría y quienes estuvieran afuera, incluyendo a los Nefilim y los ángeles caídos, nunca participarían del nuevo comienzo que estaba a punto de surgir. Inmediatamente después de que todos estuvieran dentro del arca, fue Dios mismo quien cerró la puerta, como se registra en Génesis 7:16. Este detalle, a menudo pasado por alto, tiene un profundo significado espiritual, pues no fue Noé quien determinó el momento del cierre, sino el Creador mismo. Al sellar la puerta, Dios también selló el destino de quienes permanecieron fuera. Esto simbolizó que la decisión divina ya se había tomado. No habría más tiempo para el arrepentimiento, ni más espacio para la misericordia. El período de gracia había llegado a su fin y el juicio estaba en marcha. Entre quienes quedaron fuera se encontraban los Nefilim y los ángeles caídos, responsables de gran parte de la destrucción y corrupción de la humanidad. Su exclusión no fue accidental, sino total, definitiva e intencional. Es concebible que, al ver cómo subía la gran embarcación, los Nefilim pensaran que tenían alguna posibilidad de entrar, pero cuando comenzó el diluvio y las aguas cayeron incesantemente del cielo, la realidad se impuso. Habían sido rechazados por Dios. El juicio no los perdonó, los golpeó por completo. El arca no solo era una protección física contra las aguas, sino también una barrera espiritual que separaba lo que Dios consideraba digno de preservación de lo que debía ser eliminado para siempre. Una vez que la puerta fue cerrada por manos divinas, nada más se pudo hacer, pues la decisión quedó irrevocablemente sellada. La Biblia afirma claramente que todos los seres fuera del arca fueron destruidos, pero una pregunta sigue intrigando a eruditos y lectores hasta el día de hoy. ¿Desaparecieron por completo los Nefilim o sobrevivió de alguna manera su legado al diluvio? Esta pregunta cobra fuerza al analizar Números 13:33, donde los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida regresan con un relato inquietante, afirmando haber visto descendientes de Anak, gigantes tan imponentes que los israelitas se sintieron como saltamontes ante ellos, y afirmando que estos eran los propios Nefilim. Surge entonces la pregunta:
¿Cómo pudo ser esto posible si solo Noé, su familia y los animales del arca sobrevivieron? Dos interpretaciones principales buscan responder a esta pregunta. La primera es literal y argumenta que de alguna manera la línea de los Nefilim sobrevivió, ya sea a través de las esposas de los hijos de Noé o mediante una nueva intervención de los ángeles caídos después del diluvio. La segunda, más aceptada por los estudiosos, es simbólica, ya que los espías exageraron su informe, utilizando el nombre Nefilim para describir a guerreros altos y fuertes, como los Anakim, con el objetivo de intimidar al pueblo y disuadirlo de entrar en la tierra. Independientemente de la interpretación, es cierto que el recuerdo de los Nefilim permaneció vivo en el imaginario colectivo. Incluso después de su destrucción, su nombre permaneció cargado de peso, miedo y recuerdos de una época marcada por la corrupción extrema y el juicio de Dios. Puede que hayan sido eliminados físicamente, pero su legado perduró como advertencia de lo que ocurre cuando la creación se aleja completamente del Creador. La exclusión de los Nefilim y los ángeles caídos del arca no fue un simple acto de castigo, sino una poderosa declaración espiritual. Dios no los excluyó arbitrariamente, sino porque simbolizaban todo lo que se había corrompido irreversiblemente. Estos seres traspasaron los límites establecidos por lo natural, lo justo y lo puro, representando el pecado llevado al extremo, fruto de una rebelión consciente contra la voluntad divina. Ante esto, Dios tomó una decisión: preservar lo que aún era puro y eliminar lo que ya no podía ser devuelto. Noé fue incluido no por su perfección, sino porque eligió caminar con Dios incluso en medio de una generación corrupta, convirtiéndose en un símbolo de quienes permanecen fieles a pesar de la influencia del mal. Los excluidos, sin embargo, representaban lo opuesto: seres que, a pesar de poseer poder y conocimiento, decidieron deliberadamente desafiar el orden establecido por el Creador. La narrativa del Arca de Noé va mucho más allá de una simple historia de supervivencia. Es una clara representación de la justicia divina y la separación entre lo sagrado y lo impuro. Al preservar a Noé, su familia y los animales puros, y al excluir a los Nefilim y a los ángeles caídos, Dios demostró que no todos tendrán parte en su plan de restauración, pues quienes eligen conscientemente la rebelión y la perversión terminan siendo excluidos, no por falta de advertencia, sino por persistir en el camino del mal. Estos seres, tan temidos y poderosos a los ojos humanos, fueron completamente rechazados por el Creador, y este rechazo conlleva un significado que resuena hasta nuestros días. Lo que determina quién se preserva y quién se excluye está ligado al corazón, la obediencia y la decisión de seguir los caminos de Dios, incluso cuando el mundo entero opta por la dirección opuesta. La exclusión de los Nefilim y los ángeles caídos del arca no fue una coincidencia, sino una decisión consciente del Creador ante lo que ya no podía restaurarse. Estos seres, que habían superado todos los límites de la rebelión, no encontraron cabida en la preservación de la vida, pues sus acciones y naturalezas se oponían por completo al orden divino. La historia deja claro que, para estar entre los que quedan, no basta el poder, la fuerza ni el conocimiento, sino un corazón dispuesto a obedecer y permanecer fiel, incluso cuando todo a su alrededor parece ir en la dirección opuesta. En las páginas de las Escrituras, muchos otros misterios esperan ser descubiertos, revelando verdades que desafían y despiertan la curiosidad de quienes buscan comprender las profundidades del plan de Dios. La exclusión de los Nefilim y los ángeles caídos del arca fue mucho más que un simple castigo. Fue una declaración espiritual. Representó la separación definitiva entre lo que podía preservarse y lo que debía eliminarse para siempre. Estos seres cruzaron la línea, corrompiendo no solo a la humanidad, sino también
el orden mismo de la creación. Noé y su familia, sin embargo, demostraron que, incluso en un mundo dominado por el mal, es posible permanecer fiel. Esta historia resuena hasta el día de hoy como un recordatorio de que el destino no se determina por la fuerza ni el poder, sino por la decisión de caminar con Dios, incluso cuando el mundo va en la dirección opuesta. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like ahora mismo, comparte este video con alguien que esté interesado en los misterios de la Biblia y suscríbete al canal Secretos de la Eternidad para seguir las próximas revelaciones. Su participación es crucial para que más personas puedan descubrir las verdades ocultas en las Escrituras.